Hola y bienvenidos a Koibox. Empezamos con la configuración básica después del asistente virtual. Aquí a la derecha tenéis un chat para cualquier duda o consulta. Ahora empezamos a configurar servicios y productos. Desde configuración, nuevo, rellenamos todos los campos y le damos al botón de guardar. También podemos importar masivamente, descargando nuestra plantilla, rellenándola y luego importándola. Desde configuración productos es lo mismo. Nuevo, rellenamos todos los campos y le damos al botón de guardar. Podemos hacer lo mismo importando los productos de esta forma. Y ahora seguimos con clientes. Apartado clientes, arriba botón nuevo, insertamos todos los datos, nombre, apellido, sexo, todas las informaciones, datos adicionales, configuración, RGPD y demás. Y le damos al botón de guardar. Y enseguida aparecerá nuestra ficha cliente con los datos básicos, citas, ventas, bonos y demás. También podemos importar un listado directamente descargando nuestra plantilla, actualizándola y volviéndola a importar. Continuamos con citas y ventas en agenda, distintas vistas por día, semana, mes, empleados o calendario. Pinchamos en agenda para crear una nueva cita, que sea con un anónimo, que sea creando un nuevo cliente desde aquí o insertando datos de un cliente ya guardado previamente. Añadimos un empleado, el servicio, guardar. Ahora pinchamos en la cita para darle a cobrar o cobrar por adelantado. Pero cuidado, cuando le demos a cobrar, la caja ya tiene que estar abierta, si no, saldrá un error. Vamos a ver, por lo tanto, cómo abrir la caja del día. Vamos a caja, apertura de caja con el importe inicial y guardar. Volvemos a agenda, buscamos en la cita, pinchamos en la misma, cobrar por adelantado, efectivo, tarjeta, otras formas de pago, cobrar. También es posible crear nuevas ventas sueltas sin pasar por agenda. En este caso hemos seleccionado un cliente anónimo y podemos añadir servicios o productos antes de cobrar. Nueva venta, nueva cita, lo que necesitéis. Al final del día, caja, archivo cierre para realizar el cierre de caja insertando la cantidad real y darle a guardar. Comentaros que podéis personalizar vuestros horarios desde configuración, tanto horarios por defecto como horarios semanales, por ejemplo. Es tan fácil como editar las horas, añadir franjas distintas para horarios de la tarde, por ejemplo, y darle a guardar. Arriba del todo tendremos a la derecha plantillas para, por ejemplo, nuestros empleados si tienen horarios distintos. En configuración empleados puedo crear nuevos empleados. Desde arriba, nuevo, selecciono el nombre del empleado, creo un correo que no se haya previamente utilizado, una contraseña, la vuelvo a repetir, marco rol empleado y elijo los permisos que asigno a esa persona, dándole luego a guardar. Si trabajáis solos, no hace falta. Aquí aparecen todos los datos del empleado, servicios, comisiones y todo lo que necesitéis. 3 minutos de demo para arrancar con el sistema. Más sencillo imposible. Koibox, hasta la próxima cita.